bienvenidos. Tenemos esta vez el gusto de compartir con el profesor Francisco Rubio. Francisco es licenciado, magíster y doctor, todo eso por la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Y el tema que va a tratar, bueno, lo tienen frente a los ojos, ¿no? Es un exceso que les diga eso si lo pueden leer. De manera que mis palabras antes son para agradecerle a Francisco nada más. Muchísimas gracias, Francisco. En la academia esta es una actividad que valoramos muchísimo. De manera que sin más te dejo a ti al frente. Perfecto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias por la invitación, sobre todo a Tabata, que ha organizado muy profesionalmente esto, y su predecesor, me parece que es Boris Loaiza. También aprovecho a agradecer por la invitación, que me honra, la verdad. Estos seminarios se han prestigiado mucho. Mis predecesores son verdaderos titanes, así que es realmente un honor estar acá con ustedes. Em, el día de hoy yo quiero contarles algunas ideas en torno a la interpretación contractual a la luz de ciertos temas que he estado investigando y que a partir de hacer una suerte de mezcla de todos esos temas, necesitaba un hilo conductor para poder, digamos, fusionarlo. Y hay un artículo del profesor Jorge Barahona del 2008 que se llama Un panorama doctrinal de la interpretación de los contratos en Chile, ¿no? Ya hace algunos años que existe, que es muy bueno. Y yo me propuse hacer una suerte de actualización de ese panorama doctrinal, resaltando algunas cuestiones que pudieran ser matizables de ese trabajo y estudiando cuál es el estado actual de la investigación en torno a este tema tan relevante, sobre todo a partir de, y ese es el énfasis mayor que espero puedan apreciar hoy, las reglas que establece el Código Civil sobre interpretación del título 13 del libro cuarto. En definitiva, considero que de alguna manera se han ido descuidando un poco con algunas tesis que han ido surgiendo, ¿no? Entonces, eso como en primer lugar. Y por eso la estructura de esta presentación va a consistir en tres grandes partes. Una es comentar esta tesis del profesor Jorge Barahona, ¿no? Evaluar críticamente la idea que él tiene, en base a la cual sostiene que ha habido un tránsito, o hasta esa época, desde una lectura subjetivista de la interpretación de los contratos hacia una más objetiva. En segundo lugar, hacer un análisis evolutivo constatando el estado actual de la doctrina nacional al respecto, que la verdad es que es bastante lo que se ha escrito últimamente. ¿Y qué desafíos tiene pendiente esos avances doctrinales hasta el momento, a mi parecer? Y finalmente, para no quedar solo en la problemática, proponer algunas ideas que al respecto sostengo sobre una propuesta de sistema de interpretación sobre la base de las reglas del título 13 del libro cuarto del Código Civil, que como hemos dicho, para mí es muy relevante. Este tema se hace fundamental, ¿no? Uno puede, digamos, observarlo en las estadísticas del CAM, del Centro de Arbitraje y Mediación, donde señala que la interpretación contractual ocupa el tercer lugar entre las pretensiones más solicitadas ante dichos tribunales arbitrales, luego de la indemnización de perjuicios y luego del cumplimiento forzado. Entonces es una materia que uno puede apreciar que es de sumo interés práctico, ¿no? Y realizarla bien y, digamos, con parámetros compartidos por todos, yo creo que resulta fundamental. Entonces, sin más, esa es, digamos, las tres elementos que abordaré a continuación. Entonces, decía que ese artículo había sido publicado en 2008 en una colección de estudio en homenaje a Inés Pardo de Carvalho, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, ¿no? Dentro de los temas muy interesantes que trata el profesor Jorge Barahona en ese artículo, él describe una evolución de la doctrina chilena sobre interpretación contractual, como un tránsito, un avance desde una lectura subjetivista, centrada en la intención psicológica incluso de los contratantes, hacia una lectura más objetiva, hacia la cual debiera tender y que había ya tendido en algunos trabajos, por ejemplo, del profesor Álvaro Vidal a esa época. Em, entonces, esa era su tesis, ¿no? Que había como un tránsito de una lectura a otra lectura.
Uno pudiera matizar, pese a que puede tener cierto grado de razón esa descripción de la doctrina de esa época, matizar en el sentido de que ya habían autores en el año 1917 o 1939, como Barros Errázuriz o Claro Solar, que hacían énfasis en aspectos más objetivos en la interpretación del contrato. Hacían énfasis sobre todo en la literalidad del mismo y que, tal como dice el artículo 1560, la intención de los contratantes para ser relevante debe ser conocida claramente, ¿no? Ya ellos sostenían tesis de ese estilo que posteriormente pareciera ser que son novedades, pero que ya existían en nuestra doctrina desde esa época. Entonces, ese pequeño matiz yo creo que a veces se olvida y entonces esto no es un tránsito tan, de alguna forma, claro entre una tesis subjetiva hacia una objetiva, sino que la cuestión tiene muchos más matices. Esa tesis sobre todo se ancla en una suerte de dogma, me parece muy asentado y que cada uno podrá recordar acá, que es el de la existencia de sistemas de interpretación contractual. La doctrina desde antiguo lo ha sostenido, los manuales, uno puede ver Mesa Barro, pero sobre todo el que hizo más popular esta distinción es el profesor Jorge López Santamaría, que en su tesis que él defendió en Francia, ¿no? Y que tradujo en Chile, denominada Sistemas de Interpretación de los Contratos, él contraponía lo que él sostenía eran estos dos grandes, digamos, adscripciones que podían hacerse comparativamente, era un ejercicio de derecho comparado en esa época, entre un sistema subjetivo y uno objetivo, ¿no? Y sostenía que el sistema francés y, dada su influencia, el chileno, eran un sistema subjetivo, donde lo que se buscaba era esto de la intención psicológica incluso de los contratantes a la hora de interpretar el contrato, ¿no? Decía que el juez, al momento de determinar qué es lo que decía el contrato, debía ser una suerte de psicólogo, ¿no? Que identificar esa querencia incluso interna que, digamos, los contratantes pudieron haber sostenido en el momento en que lo celebraron. Pero por otra parte, sostenía que había un sistema objetivo de interpretación de los contratos y el que encabezaría ese sistema objetivo sería, por ejemplo, Alemania, ¿no? Donde habrían elementos como la interpretación según la declaración de los contratantes más que la intención y la interpretación sobre la base de lo que un tercero razonable entendería a partir del contrato, ¿no? Pero si uno mira bien las normas ahí traducidas del BGB alemán, contrastándola con lo que establece el Código Civil chileno, que en ese punto no es tan distinto al Código Civil francés, sin embargo, algún matiz que se pudiera hacer, es que el Código Civil alemán hay que tener presente que tiene únicamente dos reglas de interpretación, que son los parágrafos 133 y 157, ¿no? De cara a catálogos de reglas como el chileno, que contiene 7 reglas, ¿no? Y que se ha puesto demasiado énfasis, al parecer, en la primera, en el artículo 1560. Pero si uno aprecia ahí de la diapositiva, puede observar que el 133 y el 1560 son bastante parecidos, ¿no? Si el 1560 ordena preferir la intención claramente conocida de los contratantes a lo literal de las palabras, el 133 del BGB señala que debe investigarse la verdadera voluntad y no atenerse al sentido literal de la expresión. Si uno lo ve incluso más subjetivo aún en apariencia que lo que dice el 1560, que habla de una intención claramente conocida, ¿no? El tema es que también uno debe apreciarlo en el contexto de lo que dice el 157, que ordena una interpretación de los contratos en conformidad a un criterio bastante objetivo, que es el de la buena fe y los usos del tráfico, ¿no? Eso eran las dos únicas normas de interpretación del Código Civil alemán. Sabido que en la redacción de ese código se entendía que no había que incorporar reglas de lógica a la codificación de ese país, pese a lo cual, luego de que se dictó el BGB alemán,
surgieron múltiples intentos doctrinales de establecer esas reglas que, digamos, no se encontraban y que sí aparecían en otros códigos civiles como el francés, por ejemplo, el italiano, en fin. Entonces, muestra de eso es, por ejemplo, la regla llamada contraproferente, ¿no? La regla final del Código Civil chileno, la interpretación en contra del redactor, que uno puede observar que pese a que no estaba en el VGB alemán, los tribunales de igual manera la invocaban, sobre la base de lo que sería una interpretación de buena fe, ¿no? Entonces, la cuestión tiene más matices y uno puede ver ya de la sola literalidad de la norma que incluso uno de sus preceptos son muy, muy similares. Si uno investiga más, incluso puede darse cuenta que el 133 y 1560 tienen un mismo origen histórico, ¿no? Son fuentes romanas que después decantaron en la tradición francesa, en Potier, y los alemanes también lo sacaron de allí, ¿no? De hecho, más precisamente del Código de Comercio alemán en su primer momento. Entonces, tenemos que hay que hacer un matiz y que en principio pareciera ser que esta idea de que hay dos sistemas, digamos, como compartimentos estancos que uno debiera adscribir cada país a uno o a otro, no es tan correcto y que la cosa tiene siempre más matices, porque hay varios también análisis comparativos que han señalado que todos los sistemas finalmente hacen un balance, buscan equilibrar la intención de los contratantes, pero también la comprensión razonable del contrato y también la justicia del resultado en un caso concreto. Entonces, ni uno ni otro es completamente objetivo o subjetivo. Esto ya lo decía el profesor Stefan Fuggenauer, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos una primera cuestión zanjada ya que es esta duplicidad de sistemas de interpretación que no es, tiene matices y lo hemos visto en lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Alemania. Por lo demás también normalmente se adscribe el sistema del derecho inglés, por ejemplo, a uno objetivo. Pero uno puede ver también que la cuestión en el case law ha ido evolucionando, ¿no? Hay una tensión entre contextualismo y literalismo, por ejemplo, que puede ser muy similar a la búsqueda de la intención y a la búsqueda de ciertas circunstancias externas que den cuenta de lo que implica el contrato en cada caso, ¿no? Entonces, aún ese sistema que se declara muy objetivo ha tenido vaivenes y la cuestión no es tan sencilla. Entonces, por una parte aquello. Luego, siguiendo la idea de que esto sería un panorama de la doctrina, uno podría señalar que esto ha evolucionado bastante. Desde el 2008, con el artículo de Barahona, uno puede apreciar que hay varias monografías incluso sobre interpretación contractual, ¿no? Sigue siendo muy señera todavía y muy importante la obra de López Santa María, pero por ejemplo está la de Alberto Lyon, de Bustos, de Caputo, últimamente ya el año pasado de los Villaseca, en fin, monografías dedicadas únicamente a este tema. Y también decenas de artículos científicos al respecto, ¿no? Entonces el panorama se ha enriquecido bastante desde un punto por allá del 2008 era bastante escuálido, ¿no? Digamos, pesaba mucho todavía López Santa María, pero cada vez más han ido permeando estos otros aportes doctrinales. Sin embargo, yo creo en lo personal que hay dos desafíos pendientes en torno a la aproximación de la interpretación contractual en la doctrina nacional, ¿no? En esa última doctrina nacional que ha ido surgiendo. Uno me parece es el escaso énfasis que se realiza en las reglas que contiene el Código Civil sobre interpretación de los contratos, de los artículos 1560 a 1566. Es cierto que el 1560 ha sido protagonista de varios trabajos, ¿no? Se ha analizado bastante, pero parece ser que a veces se olvida lo que prescriben las demás reglas que me parece a mí contienen elementos bien relevantes, ¿no? De análisis y que están ahí, a la espera de un estudio acabado de cada una, incluso. Luego que de la mano con eso no se prescribe una metodología ni un orden de aplicación de estas reglas, como si se ha señalado, por ejemplo, en Alemania en Italia o en España, donde se habla de reglas objetivas, reglas subjetivas, que primarían las subjetivas primero, luego las objetivas, en fin, se han propuesto algunos órdenes de cómo utilizar esas reglas. Eso pareciera ser que es bastante escaso en nuestro medio todavía. Y un segundo, como vamos a ver, y un segundo desafío me parece que es que se ha puesto el énfasis muchas veces en elementos importados de ordenamientos extranjeros o doctrinas extranjeras, ¿no?
como son la llamada buena fe interpretativa, como es la llamada interpretación integradora, como es la interpretación de buena fe interpretativa o similar, o también la razonabilidad en la interpretación. Conceptos que, si bien pudieran ser útiles, uno tiene que analizar bien si son capaces de tener un anclaje en las reglas del título 13 del libro cuarto, me parece, y en el 1546, por supuesto, que yo creo por lo menos una regla de integración más que de interpretación, ¿no? Entonces, veamos esto en primer lugar, ¿no? Si uno, sobre todo, ve el tema del el orden de utilización, metodología de utilización, hay dos grandes explicaciones solamente al respecto. Una, que le otorgan discrecionalidad al juez, ¿no? Para hacer un examen individual y desconectado de cada precepto, ¿no? Normalmente uno ve la doctrina que trabaja sobre estas reglas, dicen que el juez no está obligado a seguir una u otra, ¿no? Y a continuación se analiza brevemente cada una de ellas, ¿no? Sobre todo las del 1561 en adelante, ¿no? El protagonista siempre es el 1560, ¿no? Sobre eso sí se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y es cierto que el juez debe tener una cierta discrecionalidad, una cierta libertad en la utilización, pero pareciera ser que establecer algún orden o alguna jerarquía podría llegar a dotar de mayor, digamos, coherencia, predictibilidad las soluciones, en las resoluciones judiciales sobre el tema, ¿no? Lo que vamos a proponer hacia el final. Es algo que yo creo que es un desafío aún pendiente. Y otro grupo de, digamos, soluciones doctrinales al respecto es esta taxonomía de López Santamaría, que, como hemos dicho, ha influido mucho en este tema, que, lo sabrán ustedes, clasifica las reglas en elementos intrínsecos, extrínsecos y reglas subsidiarias, que es un buen intento de sistematización de las mismas, me parece. El tema es que no prescribe una metodología de utilización ni un orden de prelación de las reglas, ¿no? De que primero habría que analizar, por ejemplo, elementos intrínsecos y luego los extrínsecos, en fin, ¿no? Sino que es solo una suerte de taxonomía, ¿no? De categorización de reglas en cuanto a elementos a los cuales responden, ¿no? Entonces, el problema con estos énfasis doctrinales últimos, me parece, en conceptos como la buena fe interpretativa, la razonabilidad o la interpretación integradora, es que pueden dejar sin aplicación las reglas del Código Civil, ¿no? Es que si el título 13 del libro cuarto prescribe un conjunto de reglas, utilizar conceptos por fuera de ese catálogo pudiera de alguna forma hacer inestable el sistema que contempla el título 13, de alguna forma dejarlo sin aplicación y en definitiva dejar sin aplicación la ley, porque las reglas de interpretación finalmente son leyes como cualquiera otra, lo ha sostenido últimamente ya desde López Santamaría hasta la Corte Suprema. Por lo demás, uno puede ver que a resultados similares puede llegarse con las propias reglas del título 13, según vamos a ir explicando, pero un elemento solamente. Un elemento es el tema de la interpretación integradora. Si uno ve de dónde surge esto de la interpretación integradora, suena un poco extraño porque es como una labor entre la interpretación y la integración, como a medio camino. Es bastante complejo entender qué significaría realmente y qué la haría distinta de la interpretación versus la integración, como ha sido entendida actualmente en nuestro entorno. La verdad es que ese concepto proviene, al parecer, de Alemania, la Ergänzende de Vertragsauslegung, que es básicamente traducido como interpretación integradora, ¿no? Y que es si uno lo ve en análisis comparativos, es lo mismo que la integración. Entonces no es que sea algo tan a medio camino, sino que es nuestro equivalente funcional a integración del contrato, según el artículo 1546. Entonces, pareciera ser que no es un concepto que tenga un anclaje de cara a lo que tradicionalmente nosotros estimamos como interpretación, integración, calificación, en fin. Bien. Entonces, el riesgo acá es, me parece, dejar sin aplicación las normas que prescribe el propio Código Civil, es el título 13, ¿no? Eh, Ahí tenemos que, sin embargo, el caso más relevante, yo creo, que pudiera ser discutido es el de la llamada buena fe interpretativa, que es bastante mayoritario, que
habría que interpretar el contrato según la buena fe, de acuerdo a lo que prescribe el 1546. También se dice que la buena fe es un principio general del derecho y por lo tanto inspiraría la labor interpretativa del juez también, o debiera inspirarla, ¿no? Ahora, una cuestión es algo que ya veníamos adelantando, que es que ese concepto surge de lo que prescribe literalmente el parágrafo 157 del BGB alemán. Como ya vimos, señala que deben interpretarse los contratos de buena fe según los usos del tráfico. Pero en conjunto con el 133 son las dos únicas reglas de interpretación. Entonces, se ha dicho por algún autor que en sistemas continentales, como el español, como el chileno, donde tenemos varias otras reglas que contienen varios otros elementos, parece ser innecesario recurrir a ese criterio adicional, siendo que ya estas reglas del título 13 consagran un sistema que, me parece a mí por lo menos, puede llevar a una solución paralela. El riesgo más importante es que no queda muy claro qué es interpretar de buena fe. ¿No? Puede ser bastante, si uno estima la buena fe como una cuestión valórica, de honestidad, de rectitud, finalmente queda a criterio de cada uno, de cada juez, determinar cuándo una interpretación es o no de buena fe, ¿no? Entonces, me parece que la buena fe hay que restringirla a la labor de integración, porque en la interpretación una noción que pudiera tener algún paralelismo es el de naturaleza del contrato, que finalmente lo vamos a ver cómo pudiera ser relevante en el proceso, pero eh, inmediatamente adscribir la buena fe a la interpretación parece ser complicado. Y ese parece ser complicado uno lo puede ejemplificar con algunos casos, ¿no? Casos que, por ejemplo, el profesor Coloma, que ha escrito sobre esto últimamente, termina concluyendo en sus estudios sobre interpretación del contrato que la anticipación de lo que en sede de interpretación de contratos decidirán los tribunales es una actividad condenada a un reducido nivel de éxito, ¿no? Y la verdad es que uno debiera propender a que se pueda anticipar los resultados de en alguna medida de lo que va a determinarse en sede judicial respecto de la interpretación contractual, ¿no? Entonces, en tres casos en que se utiliza este concepto tan amplio como la buena fe interpretativa y no se razonan sobre la base de los demás preceptos del título 13, puede evidenciarse de alguna manera esto. Por ejemplo, en Pérez con Municipalidad de Puerto Montt se trataba de un contrato de prestación de servicio a honorarios con una cláusula que permitía ausentarse a una trabajadora sin descuento hasta por un máximo de 30 días durante la vigencia del contrato. Entonces se generó la duda interpretativa de si esto era 30 días por toda la vigencia del contrato o 30 días por cada licencia médica que se presentara. Ahí la Corte de Valdivia se limitó a decir que, favoreciendo la interpretación de la prestadora de servicios, invocando el 1546, se atendía a la regla de interpretación contractual del 1546 relativa a los contratos, a que los contratos deben ejecutarse de buena fe, entonces se da la solución, sí se da la razón a una de las partes, sin argumentar mucho más, sino que solamente decir que la interpretación de buena fe permitía otorgar ese resultado, ¿no? No se invocan las demás reglas del título 13, no se argumenta más y parece ser problemático aquello. Dos casos más. Avilés con Cercoex, un arrendamiento de 5 años desde el 1 de enero de 1997 con una cláusula que indicaba que terminaría el 31 de diciembre del 2002. La Corte de Concepción señaló, aplicando el 1566, que es la regla final, ¿no? No pudiendo utilizarse las demás reglas de interpretación, se interpretarán a favor del deudor o contra el redactor, pero agregó algo que es complejo, porque dijo, en virtud del estándar de la buena fe, el intérprete debe aplicar en primer lugar la voluntad común de las partes, enseguida los usos sociales y a falta de estos la equidad. Pero parece ser que ese orden no lo prevé el código. Ninguna parte sostiene que hay que aplicar la equidad en materia interpretativa, ¿no? Los usos sociales uno podría entenderlos incorporados, como vamos a ver, en la naturaleza del contrato, pero lo que prescribe la ley es un uso común, ¿no? Entonces, tenemos que establecer un orden que no se establece en el código, en las reglas del título 13. Y también Sofri con Navarrete era un contrato de construcción a suma alzada, ¿no? A un precio prefijado que no cambia, ¿no? La Corte Suprema señaló finalmente que, a la luz del principio de buena fe, el precio convenido no resulta inamovible, lo cual
es como contrario a la naturaleza del contrato de construcción de suma alzada, ¿no? Indicando que eso era válido no obstante la naturaleza del contrato. Pero resulta que eso va totalmente en contra de lo que prescribe el artículo 1563, inciso primero, que ordena preferir la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Entonces, decir que una solución interpretativa es, no obstante, no importando la naturaleza del contrato, es ir derechamente en contra de esa regla, ¿no? Sobre todo sobre la base de que acá se argumentó en cuanto a la buena fe, ¿no? La buena fe interpretativa. Entonces, finalmente, alguna propuesta en torno a cómo se debieran utilizar, ¿no? Los elementos, reglas del artículo 1560-1566. Y a mí me parece que el 1563 puede constituirse como el centro de un sistema de interpretación, ¿no? Un sistema que se encuentre anclado en el título 13 del libro cuarto, que sea coherente, que haga sentido entre sí y que sea completo. O sea, tenemos una regla de clausura del sistema incluso, que es el artículo 1566. No cabe ir más allá según la buena fe, salvo que sea para integrar el contrato, pero no cabe ir, por ejemplo, según la equidad, de acuerdo a la equidad, lo que le parezca a cada juez, por ejemplo, sino que tiene un cierto orden, ¿no? 1563, como ya lo hemos señalado, señala que debe estarse la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato en aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria. Entonces, lo primero que habría que determinar es esa naturaleza del contrato, la que debe preferirse, la interpretación que sea más consistente, que cuadre, como dice el código, con esa naturaleza, salvo que se pruebe, por supuesto, una voluntad en contrario que, dice el 1560, debe ser claramente conocida. Esos son los dos puntales del sistema, me parece, ¿no? 1563, 1560, ¿no? Ahora, eso ayuda a determinar cómo operan los demás preceptos del título 13, el 1561 al 1565, siendo el 1566 una regla de clausura de cierre ante la imposibilidad de utilización de las demás reglas. El 1561 dice, se restringe la interpretación a la materia sobre que se ha contratado. Materia de lo que se ha contratado que uno puede ver históricamente que es lo mismo que la naturaleza del contrato, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil francés antes de la Reforma establecía ese concepto y en Potier era lo mismo que naturaleza. Entonces, se utiliza para llenar de contenido lo que prescribe en 1561. El 1564 autoriza emplear otros acuerdos entre las partes sobre la misma materia, ¿no? Materia que, como hemos dicho, es equivalente a naturaleza, y ordena interpretar las cláusulas unas por otras según la totalidad del contrato, ¿no? Entonces, totalidad, que también uno podría estimarse como naturaleza del mismo. Y el 1565, que amplía la interpretación a lo que naturalmente se extienda de la convención y expresamente extiende el concepto a la naturaleza, ¿no? Naturalmente se entiende. Y finalmente el 1562, que ordena preferir la interpretación que produzca algún efecto. Ahora, muy utilizado ese precepto en materia interpretativa, pero uno puede razonablemente preguntarse qué efecto, efecto para quién, ¿no? Porque cada parte podría sostener que una cláusula debe producir efecto para ella o no. Entonces, el 1562 pareciera ser que no es una regla autónoma, sino que debe analizarse en conjunto con, por ejemplo, un parámetro objetivo como es la naturaleza del contrato, ¿no? O sea, las peculiaridades del concreto contrato que se ha celebrado. Bien. Y ahora, por supuesto, la duda razonable es cómo determino la naturaleza del contrato para poder aplicarla a este sistema, ¿no? Y ello he propuesto en un artículo reciente de la Chilena de Derecho que se llama Determinación de la naturaleza del contrato, como parámetro de su integración y su interpretación, ¿no? Porque ese concepto es utilizado en el Código Civil, al menos en tres aspectos bastante equivalentes, me parece a mí. El artículo 1444, lo recordarán ustedes, habla de los elementos de la naturaleza, ¿no? Como efectos, ¿no? Se suele decir, de cada negocio jurídico, ¿no? Subentendidos. El 1546 que habla de naturaleza de la obligación, ¿no? Y que parece ser que es el centro de lo que prescribe ese precepto, ¿no? Ordena ejecutar los contratos de buena fe, ¿no? E integrar lo que emana de la naturaleza de la obligación, ¿no? Lo cual a veces se pierde de vista.
y es que no es que integrar, no es que haya que integrar el contrato de buena fe, sino que hay que determinar primero cuál es la naturaleza de la obligación. Y ese respecto, me parece que también es en lo que utiliza el 1563, mismo concepto de naturaleza en su inciso primero, y que habría que llenarlo de contenido a partir de algunos parámetros que están literalmente en el 1546. Dice que el contrato debe obligar no solo a lo que en ellos se expresa. Por tanto, en primer lugar, el contrato obliga a lo que en ellos se expresa. O sea, las cláusulas expresas del contrato, lo previsto en su literalidad, debe ser el primer parámetro para determinar la naturaleza del contrato. No, no puede obviarse lo que está claramente dispuesto en el mismo, que también es algo que lo establece el 1560, ¿no? En segundo lugar, el 1546, si usted recuerda, señala lo que por ley pertenece a esa naturaleza, ¿no? Y ahí tenemos que uno pudiera entender lo que tradicionalmente se ha entendido muchas veces por naturaleza del contrato. Si uno ve la doctrina, muchas veces ha entendido que esto es igual al tipo contractual. O sea, si es una compraventa, si es un arrendamiento. eh, pero claro, el solo identificar la naturaleza del contrato con el tipo contractual priva de respuestas a muchos casos. Por ejemplo, ¿de qué me sirve determinar que un contrato de prestación de servicios o qué tendrían en común un contrato de prestación de servicios educacionales con un contrato de prestación de servicios de lavado de autos, por ejemplo? El tipo en abstracto parece ser el mismo, pero vaya que son distintos, ¿no? Lo mismo una compraventa de acciones en una adquisición empresarial que una compraventa de, no sé, una casa, por ejemplo. Algún elemento tendrán en común, pero bastante distintos son y para la hora de interpretarlo no me ayuda mucho saber el tipo. Entonces, eh, el tipo contractual puede ser de utilidad. La ley lo establece como parámetro, lo que por ley se entienda según el tipo, ¿no? Ahí se habilita también a la integración según estos llamados elementos de la naturaleza, ¿no? Comúnmente, por ejemplo, la compraventa, la obligación de sanear la evicción o los vicios redimitorios. Pero no solo eso, sino que hay que hacer que esto funcione con los demás criterios, con los demás parámetros. O sea, no se identifica con la ley, con el tipo, pero es uno de los elementos. También la costumbre, que es el otro elemento que prescribe el 1546 para fijar la naturaleza, lo que por ley o costumbre le pertenece, ¿no? Que ahí son muy relevantes los usos del tráfico en el contrato concreto celebrado, ¿no? En algunos casos pueden ser de mucha utilidad para determinar cómo se realiza una determinada práctica contractual a la hora de interpretarla y determinar esa naturaleza para ayudar a la aplicación de los demás preceptos. Y finalmente, que es un elemento que no aparece explícitamente en el 1546, pero es algo que hace tiempo ya la doctrina ha venido reconociendo como relevante en la interpretación y la integración, que es la finalidad compartida por las partes, el propósito práctico, el propósito común. Si uno lo ve filosóficamente, toda investigación de la naturaleza de las cosas o de una cosa presupone el estudio de fines y medios, ¿no? Y es por eso que el fin también va a ser parte de esa naturaleza. ¿Bien? Entonces, el sistema propuesto me parece a mí que es coherente con las disposiciones del Código Civil, no requiere de importar conceptos extranjeros que, si bien pudieran ser de utilidad en algún caso, a veces generan dudas respecto de si son o no compatibles con el sistema de interpretación nacional, que pudiera dotar de alguna mayor predictibilidad, ¿no? Mayor transparencia en la decisión judicial sobre la base de que se decidió en base a este sistema, según un cierto razonamiento en cuanto a la naturaleza, por ejemplo, de anticipación para los litigantes, ¿no? Y finalmente de completitud, porque por una parte los conceptos objetivos que la doctrina tanto ha buscado últimamente, parece ser que ya están contenidos en el propio título 13, ¿no? ¿Qué más objetivo que la naturaleza del contrato? Y que finalmente es completo porque la regla de clausura del sistema es el propio artículo 1566, ¿no? Que ordena interpretar el contrato a favor del deudor o en contra del redactor, si es posible identificarlo, ¿no? Y no hay que ir más allá, no hay que ir más allá porque esa es la regla última que prescribe el Código Civil. Bien. Finalmente, como conclusión, termino.
Andrés Bellos, en una de sus obras en temas jurídicos y sociales, decía que muchas cuestiones no se suscitarán o llegarían con más facilidad a una solución satisfactoria si por una y otra parte se siguiesen unas mismas reglas de interpretación. Interpretación legal señalaba él, pero yo creo que también es compatible y esa es la idea que guía esta investigación de interpretación contractual, ¿no? Que no tengamos reglas distintas para interpretar un contrato, sino que volver la mirada hacia lo que establece el título 13 del libro cuarto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Lo que muestra una exposición como esta es que por cuestionables que sean muchos sus aspectos, los Fondesit, los proyectos Fondesit, estudiar un proyecto Fondesit permite llegar a un cierto nivel de lucidez, ¿no? De erudición, etcétera, fuerza eso. Y a mí me parece que eso es un fin en sí mismo, por lo cual se pueden celebrar los Fondesit como muestra, las claras. Eh, una interpretación original como la de Francisco respecto de las reglas de interpretación que parece hacer más sentido de aquello que hemos considerado como canónico y que a rato hemos discutido como un mantra, sin reflexionar demasiado, ¿no? O sea, a mí me hace un sentido enorme, Francisco, esta idea de que así como nosotros repetimos el dogma que lo que hay que buscar es la voluntad, claro, la contracara de eso es un profesor inglés que diga lo único que importa es la letra, ¿no es verdad? Y aunque estamos en la antípoda, pecan exactamente en el mismo sentido. Bueno, dicho todo eso, y teniendo en cuenta que tenemos una participación importante de gente hoy día, abro un espacio para preguntas. A mí me ha parecido una exposición extremadamente clara, pero por supuesto, siempre pueden haber preguntas. Y están todas invitadas, invitados a participar. Pero supongo que no hay pecado si comienzo yo con esto, ¿no? Mientras alguien piensa en algo más, si es que hay algo más que pensar. De nuevo, fue una exposición increíblemente clara. Francisco, yo tengo un par de preguntas, a ver qué opinas tú, estando en general de acuerdo con lo que tú dices, pero mira, yo he pensado, acaso erróneamente, que una correcta comprensión del 1560 indica que la intención común en realidad va a ser un poco excepcional encontrarla, ¿no? Van a ser casos muy de laboratorio donde tú, porque ni siquiera es lo que opinaba cada parte, sino lo que aquello en que estuvieron de acuerdo, etcétera. Entonces, sospecho yo que particularmente entre partes sofisticadas, el precepto debiese leerse como debe haber una correlación entre lo que está escrito y aquello que las partes deseaban. Dicho de otra manera, a falta de mejor prueba, a lo primero que vamos a poner atención, y no estamos tan lejos de los ingleses, es al texto. Y vamos, si el texto es claro, vamos a necesitar una razón extraordinaria para apartarnos de él, particularmente si son partes sofisticadas. Ese es mi primer comentario, que quería saber qué opinabas tú. Y el Ujú. segundo, de nuevo, desde mi ignorancia, ¿no es verdad?, en el tema, quería preguntarte qué opinas tú. Siempre he considerado yo que la buena fe a estas alturas del partido es una forma de denominar un cierto estándar de racionalidad de las partes, ¿no? Cuando uno dice, mire, no hay forma de saber qué es lo que querían estas personas, finalmente, cuando tú dices, bueno, pero ¿qué diría la buena fe? Lo que estamos diciendo es una cuestión más tangible, me parece a mí, que es cómo al margen de las personas reales que participaron en eso, cómo dos personas razonables, puestas en la situación de esa, se hubieran distribuido los riesgos de lo que están negociando. Yo tengo la impresión de que esta fórmula fatua de la buena fe designa esta cuestión que acaso es más trivial, pero más sencilla de aplicarse, ¿no te parece a ti? Pero en fin, esas son dos preguntas que a mí me surgen, no siendo un experto en temas de interpretación. Muchas gracias, Íñigo, por las preguntas. Sobre el primer elemento, yo estoy de acuerdo completamente. O sea, lo que prescribe el 1560 es eso. Bien Mm, mirado, más que la primacía de la intención o de cualquier intención psicológica de cada uno, o de aún de una intención común, es de la literalidad del contrato, como ya se ha venido diciendo hace bastante tiempo en la doctrina chilena incluso. Más todavía ante partes sofisticadas, ¿no? mm, Donde las modalidades de contratación actual, que son analíticas, se ha dicho, involucran que el contrato sea cada vez más extenso, cada vez más detallado y acabado, y por lo tanto, mal uno podría desplazar esa literalidad por alegaciones en torno a que ha habido una intención distinta, ¿no? Por eso es que uno de los elementos también de la naturaleza del contrato que he señalado es la literalidad del contrato, ¿no? Es a lo primero que hay que atender, me parece. Em, Porque eso protege también las expectativas de los contratantes al negociar, al redactar
un contrato, ¿no? Y como dices tú, sobre todo en materia de contratación negociada, contratación entre partes sofisticadas. Y respecto al segundo punto, yo estoy de acuerdo también con la conclusión, pero el tema es que si no es posible determinar qué es lo que dijeron, qué es lo que quisieron las partes en un contrato, el sistema queda cerrado con el 1566, ¿no? Donde hay que identificar primero si es posible identificar un redactor, ¿no? Un redactor unilateral que se encuentra en una situación de diseño unilateral, en cuyo caso va a tener que interpretarse en contra de la cláusula, atendiendo las posiciones de las partes sobre el sentido del contrato. Y si no, finalmente la regla última, me parece, porque el 1566 yo he sostenido que hay que leerlo al revés. Primero, si es posible identificar una redacción unilateral, interpretar más contra el redactor. Si no, finalmente, a favor del deudor, que no es otra cosa más que aplicar la regla de la carga de la prueba, ¿no? El que alega un determinado sentido contractual debe poder probarlo, debe poder acreditarlo, y si no lo hizo, debe interpretarse en descarga de las obligaciones que se están alegando, ¿no? Según una determinada cláusula. Entonces, hay que aplicarlo cláusula por cláusula, obligación por obligación. Por algo habla de a favor del deudor. Por lo demás, resultados parecidos a lo que tú señalas de esa visión más tangible, yo creo que pueden llegarse a ellos por la vía de la naturaleza del contrato. La Mm, naturaleza del contrato puede ser una vía de entender y incorporar al análisis de la interpretación la distribución de riesgos de los contratantes, ¿no? Puede llegarse a ese mismo concepto en conformidad digamos, o a ese resultado de la buena fe de acuerdo con ese concepto, ¿no? Porque es mucho riesgo, me parece a mí, decir que hay una regla adicional de interpretación, que es decir que el contrato debe interpretarse de buena fe mm, sencillamente. mm, mm. Creo que al final eso puede ser llenado de contenido de forma variadísima, ¿no? Y por eso es que el concepto de naturaleza determinado, como lo he dicho, yo creo que puede ser arrojar resultados mejores. Perfectamente. Déjame, muchas gracias ante todo. Déjame leerte, Francisco, una pregunta que está en el chat. Ujú, Quisiera consultar al profesor Francisco Rubio cuál es su opinión respecto del caso Tranex con Anglo American. En particular, la resolución de la Corte ha sido defendida por parte de la doctrina sobre la base de la existencia de riesgos normativamente imprevistos, según plantea Quesada. Esa es la pregunta. ujú. A ver, he estudiado el caso Tranex desde la perspectiva de últimamente publicamos un comentario de una sentencia sobre cláusula de terminación unilateral Mm, ad nutum con Agustín Prado. Y ahí nos dimos cuenta que sobre ese tema habían dos grandes doctrinas digamos, en la jurisprudencia por la Corte Suprema. Una que implica que para utilizar una facultad de terminación unilateral debe existir un motivo racional y justo, que es lo que se plantea precisamente en el caso Tranex con Anglo American. Por lo tanto, el resultado práctico de eso es que el contratante que quiere alegar la terminación unilateral debe acreditar que para haberla utilizado existió un motivo racional y justo. Entonces pone la carga de la prueba respecto de él, respecto del que emplea la facultad. mm, Otra tesis, sin embargo, más correcta me parece, es decir que hay que atender a lo contractualmente pactado, que es establecer una cláusula de terminación unilateral sin expresión de causa. Si lo dice de esa manera y si utiliza la facultad, deben haber buenas razones para desplazar esa cláusula literalmente establecida en el contrato. Por tanto, debiera acreditarse por la contraparte de quien utiliza esa facultad de terminación abuso, dolo o mala fe, ¿no? Si eso es posible acreditarlo, pudiera desplazar la cláusula, podría ser una causal de ineficacia, por ejemplo, de la cláusula, pero me parece que pone la carga de la prueba en el contratante que está alegando que eso se hizo de una forma que no, que era contraria a la mm, buena fe, ¿no? De lo contrario, yo creo que hay que respetar el contrato, y esa es mi opinión también del caso Tranes con Anglo American, que yo creo que mala decisión fue el decir que había que integrar el contrato incorporando una cláusula, incorporando una condición de que existiera un motivo racional y justo, ¿no? Integrar algo que las partes no previeron en el contrato sin mayores argumentos que la buena fe, yo creo que es complejo. Por eso es mm. que, como yo he sostenido, el 1546 debe leerse más que sobre la base de la buena fe, que sí,
atendido a la definición que hace el mismo precepto, que define lo que es ejecutar el contrato de buena fe Mm, según la naturaleza del contrato. Y en un contrato libremente discutido, como ese, como al parecer fue en ese caso, yo creo que tiene una naturaleza en que no es posible desplazar la literalidad. ujú. ¿Bien? Entonces, yo creo que esa es la respuesta. Perfectamente. Y déjame añadir algo y le doy la palabra a Samuel que la tiene. Y es que, claro, ahí no hay partes desiguales, ¿no es verdad? Uno podría pensar que puede haber una tutela en la parte más débil, pero cuando hay una parte más débil. En fin, como sea, Samuel, que tiene la mano levantada hasta donde yo alcanzo a ver. Estimado Samuel, tienes que poner eso es. Hola, ahora sí. Hola, buenas, profesor Rubio. Muchas gracias por la exposición. Eh, Me parece muy sensata su propuesta de abandonar la buena fe interpretativa y volver a la finalidad compartida del artículo 1566 para frenar la discrecionalidad judicial. Sin embargo, me queda una duda pensando en la predictibilidad de los fallos. O sea, si la jurisprudencia ya demostró que suele buscar atajos argumentativos para fallar en equidad, ¿qué resguardo dogmático o probatorio nos queda para evitar que el día de mañana los tribunales utilicen esta finalidad compartida exactamente igual? O sea, como un nuevo comodín para terminar reescribiendo el contrato a posteriori. Muchas gracias. Gracias, Samuel. La verdad es que no nos queda más que insistir en que la lectura que debiera hacerse es la lectura más sencilla, una forma más sencilla de, digamos, comprender esto es volver a la idea de que, y remarcar la idea que ya ha sido dicha, de que las reglas del título 13 son normas legales, que deben ser respetadas por los tribunales. Por lo mismo, hay que oponerse a la tesis que también está bastante asentada en la Corte Suprema de que solo puede acogerse un recurso de casación por, digamos, desnaturalización de lo acordado. Porque esa tesis yo creo que es un concepto sumamente, o atiende a un concepto sumamente indeterminado, como es establecer cuándo hay desnaturalización de lo acordado, ya, al igual que el tema de la buena fe interpretativa. Y los conceptos entre más indeterminados yo creo que son más peligrosos. Y por eso es que una forma más sencilla, yo creo, cómo debieran operar los tribunales, es atender a las reglas de interpretación, a que éstas pueden ser infringidas por los tribunales y solo ante infracción de estas reglas cabe casación en el fondo. De lo contrario, no sería posible, ¿no? Entonces, lo de la desnaturalización es que supone básicamente que los tribunales dicen la interpretación de los contratos es una cuestión de hecho y que no puede ser controlada sino que cuando hay desnaturalización. Pero muchas veces si uno analiza ese concepto y cómo se emplea, los tribunales no argumentan muy bien cuando lo utilizan y sobre todo vuelven a interpretar el contrato muchas veces, ¿no? Pese a su afirmación de que es una cuestión de hecho, ¿no? La propia Suprema vuelve a interpretar el contrato, vuelve a anunciar la regla y concluye o no si es desnaturalizado o no, ¿no? Entonces, puede ser una cuestión complementaria y fundida de desnaturalización, pero atendido a las reglas de interpretación. Pero la verdad es que yo creo que la vuelta a las reglas del título 13 es muy necesaria. Resguardos que pueden tomar las partes. Se ha debatido si es que pudieran establecer cláusulas de interpretación o cláusulas que veden la interpretación, pero dado el carácter imperativo de las reglas del título 13, yo creo que es complejo. Por ejemplo, la llamada cláusula de contrato completo, ¿no? Donde en virtud de la cual las partes no pueden alegar negociaciones anteriores, por ejemplo. En varios países de la tradición continental se ha estimado que pese a esa cláusula, de igual manera las partes pueden invocar esas negociaciones, ese contexto contractual, porque las reglas de interpretación así lo permiten. Esa misma cláusula de contrato completo, Entire Agreement Clause también se denomina, debe ser interpretada. Lo que sí parece permitir es que no se integren nuevas obligaciones mediante esa cláusula. Pero es una cuestión que todavía la estoy pensando bien, pero yo creo que hay todo un trabajo por hacer allí de cómo los contratantes pudieran resguardarse de alguna forma mediante cláusulas, pero eso siempre tiene límites, porque esas mismas cláusulas van a ser interpretadas. Eso diría.
Muchas gracias. Francisco, yo voy a usar el privilegio, porque no veo más manos levantadas, de el puesto que tengo y te voy a hacer otra pregunta más. Pero tú me puedes decir, naturalmente, que no es un tema que hayas estudiado, porque yo creo que no ha sido muy estudiado, la verdad. Mm. ¿Tú ves alguna peculiaridad respecto del 1566 en la extrañísima regla que fija la interpretación pro consumidor en la 19.496? ¿Alguna peculiaridad? Claro, o sea, añade algo al sistema, porque parece tener Mm, cierta fricción con el sistema, ¿no? mm. Yo creo que lo he estudiado, la tesis doctoral que fue sobre el 1566. Mm, La regla del 1566 se ha denominado en derecho comparado en la tradición como la contraproferente, ¿no? mm, Em, y hay casos en el derecho comparado, por ejemplo, en Francia, donde tienen una situación muy similar a la que tenemos hoy en día en nuestro derecho, donde hay una regla símil de nuestro 1566 y hay una ley especial de consumidor que en Francia es el Código del Consumo, que mm, es muy similar al 16A mayúscula, me parece que es la regla particular que es que no es el proconsumidor de interpretación de la ley, ¿no? Sino que es la interpretación contractual proconsumidor. mm, En Francia se ha dicho que la peculiaridad, pero es muy extraño lo que dicen, la peculiaridad de la norma propia del consumo, que sería una norma imperativa de cara a la regla del Código Civil, que ellos estiman muchas veces como meros consejos, no mm, controlables en casación, ¿no? Pero eso es algo muy propio de ellos. Nosotros en general decimos que son controlables las reglas de interpretación del Código Civil, tanto como la de la regla proconsumidor. Sobre la situación en Chile, yo creo, algunos han dicho que la regla proconsumidor de interpretación contractual puede ser de aplicación directa. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la regla presupone una duda a la cual debe poder resolverse de cara con las reglas precedentes de interpretación. Lo mismo el mm, principio proconsumidor legal. Yo creo que mm, aplicarlo de inmediato, sin haber una duda que sea resuelta por medio de los otros dispositivos interpretativos previos, ¿no? Yo creo que genera un peligro de mm, intervención judicial desmedida, ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva, y como se discutió en el Congreso, no añade mucho, ¿no? Ya el director del no, CERNAV decía que esto ya estaba en el 1566, tanto no añade mucho. Quizá el fundamento puede ser distinto. El fundamento del 1566 yo sostengo que es una carga de claridad que tiene el contratante que diseña el contrato. mm, Eso es posible también aplicarlo en materia del consumidor, pero pareciera ser que ahí hay un deber de transparencia de información del proveedor para con el consumidor, ¿no? Más que una carga. Entonces, son diferencias pequeñas, ¿no? En la práctica yo creo que igual es una cuestión, una regla subsidiaria y debería aplicarse de esa forma. práctico, veo que estamos de acuerdo y muchas gracias. Mira, Felipe Sandoval quiere preguntar algo, de manera que Felipe, entiendo que no puedes levantar la mano, así que había vos, supongo. Sí, Sí, profesor, ¿me escucha bien? sí, Felipe. Quisiera preguntarle si el sistema jurídico chileno o el ordenamiento jurídico chileno contempla reglas de interpretación contractual del 1570 al 1566, porque siempre se tiende a privilegiar la doctrina de jurisprudencia del 1560. Eso, muchas gracias por el seminario y por la instancia. Gracias. ¿Por qué se tiende a privilegiar el 1560? Eh, Muchos han dicho que es la regla directriz, la regla principal. eh, Algunos han dicho que incluso es una regla que no tiene un efecto, profesor Coloma de alguna manera, no tiene un efecto directo, sino que es dependiente de los demás criterios de interpretación, ¿no? Algo parecido ya había dicho Mesa Barros de alguna forma, de que es una regla que hay que llenar de contenido. Al determinar esa intención hay que hacerlo mediante las demás reglas, ¿no? Em, es una regla muy protagonista. Yo creo que encabeza el título y se ha estudiado muchas veces los grandes principios que la inspiran, ¿no? La autonomía contractual, la libertad contractual como Mm, preferencia por libertad de los contratantes para determinar el contenido del contrato, por una cuestión ideológica de alguna manera, ¿no? Se ha enfocado mucho el análisis en ella. em, pero razones más allá, yo creo que son esas, ¿no?
falta de estudio de las demás reglas, yo creo, podía ser, porque tiene una vasta tradición histórica, todas estas reglas siguientes. Uno puede encontrar cada una de ellas en fuentes romanas, en una evolución posterior, en otros códigos civiles. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas que tienen, porque uno puede tener puntos de apoyo en el derecho comparado con reglas que son muy similares, ¿no? En el código francés, en el código italiano, en el BGB hasta cierto punto. Entonces, uno puede acudir a esas reflexiones con, digamos, los matices correspondientes para llenar de contenido nuestro propio derecho. Y se ha avanzado bastante en algunas de ellas, ¿no? En el derecho comparado. Por lo tanto, yo creo que sigue siendo muy interesante estudiarla. Muy bien, pues estamos, diría yo, casi exactamente en la hora. Eh, Vaya el agradecimiento para Francisco, ha sido un seminario realmente estimulante este. Muchísimas gracias. Para Tabata, que organizó todo esto, y en fin, para todos los que y todas las que atendieron. Ya tenemos otro próximo fijado, ¿no es verdad, Tabata? Sí, efectivamente, para el 7 de mayo con la profesora Herbosa, Muy bien, pues. Inmaculada In- Herbosa. Incluido Francisco, todas y todos siguen invitados y ha sido un gusto verlos. De manera que hemos llegado hasta aquí y muchas gracias a todos de nuevo. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Íñigo, Tabata. Muchas gracias a las preguntas también. Fue muy interesante. Muy bien, Muchas que estén todos muy gracias bien. Un saludo. a y Nos todas. vemos. Chau, chau.